Queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Que nuestra vida, Señor, el motivo de nuestra vida y todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Porque tú nos has amado de un principio, antes de la fundación de este mundo. Y ahora tú estás con nosotros. Tú pagaste el precio de mis pecados. Tú pagaste, Señor, mi deuda con Dios. Por eso estoy agradecido contigo, Jesús. Por eso, Señor, así como tú me has amado y nos has amado a cada uno de nosotros, con ese amor tan grande que diste tu vida, de igual manera, quiero enamorarme de ti, Señor, donde tú seas el centro de mi vida y tú, Señor, seas el motivo de cada día que viene, de cada día que me levante. Es para adorarte y servirte y darte gracias por todo, Señor, lo que tú nos das, porque todo proviene de ti. Esta noche, Espíritu Santo, ministra a cada uno de estos jóvenes. Trae en cada uno de ellos, Señor, ese sentir de tu amor, abriendo sus mentes espirituales, para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre lo profundo, las coyunturas, y podamos ser transformados por esa palabra. Yo quiero menguar, Señor, para que tú seas exaltado, porque tú es la gloria, el honor, el poder. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia esta noche. Amén y amén. Amén. Bueno, chicos, esta noche quiero hablar con ustedes. Le puse como título, ¿conoces la voz de Dios? Le puse un título a esto. Y la pregunta es si realmente nosotros conocemos la voz de Dios, si estamos escuchando la voz de Dios. ¿Sabes qué? Hay un programa en la televisión, quizás ya lo has visto, donde el concursante lleva a unos familiares o amigos que son los asesores para que le estén diciendo lo que haga o no haga, y está el público. Y él tiene que tomar también una decisión, ¿no es cierto? Y está viendo la pantalla cuánto hay de dinero, los maletines que faltan que abrir, y entonces ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Y el público grita, el 4, y los de aquí, no, el 5. Y ella, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empieza a escuchar una de voces que no te dan realmente una dirección para lo que tú tenés que escoger. Unos gritan una cosa, otros gritan otra cosa, y cuando hablamos de eso, hoy aquí en este tiempo que recibimos tanta información, que estamos siendo bombardeados por periódicos, bombardeados por la radio, por la televisión, el internet, todo lo que estamos siendo bombardeados, la pregunta es, ¿conoces o escuchas la voz de Dios? ¿O estamos siendo seducidos por las voces que el mundo nos presenta? Entonces esta noche quería hablar eso contigo, porque es importante, ¿sabes? Es importante que nosotros podamos reconocer la voz de Dios y entender el propósito que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Por eso dio su vida, por eso Él nos vino a enseñar el camino para volver a Dios, por eso Él existe y Él es, como cantábamos hoy, el centro de nuestra vida. ¿Cierto o no es cierto? ¿Es el centro de tu vida Jesús? No hay nada. Bueno, entonces quiero que vayamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 3 al 6. Aquí está hablando como Jesús la puerta, Jesús el buen pastor, Jesús que es Dios mismo. Y dice así Juan 10, 3 al 6, dice así, a este abre el portero, y las ovejas, ¿qué? ¿Y las ovejas qué? Oyen su voz. Leámoslo. A este abre el portero, y las ovejas, ok, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen,
porque ¿qué? Conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Saben qué? Cuando está hablando Jesús de esto, es porque en aquellos tiempos también, yo no sé qué era lo que distraía, cuáles eran las voces que estaban ahí a los discípulos, a las personas, no lo sé. Allá no había internet, no habían periódicos, no habían revistas, no sé, pero había algo que te podía distraer y te podía en esa voz de Dios, en ese sonido, producir un ruido, una suciedad que entrara ahí, que no escuches la voz de Dios, sino que escuches otras voces, las que el mundo te está enseñando y que a veces nos perdemos. Entonces, él estaba hablando de eso. Entonces, cuando nosotros vemos ahora cómo podemos distinguir la voz de Dios, cómo puedo conocer a Dios si yo no lo conozco, si yo no tengo una buena relación con las personas. ¿No es verdad que tú conoces la voz de alguno de tus cheros, tu familia? Estás en un cuarto, estás en el colegio, en la universidad, en un lugar, y de repente oyes que alguien habla y reconoces la voz. ¿Cierto o no es cierto? Porque son tus conocidos. Y puedes estar en un movimiento de personas, pero cuando oyes la voz de alguien que conoces, tú escuchas eso. Entonces Dios quiere eso contigo y conmigo. Por eso la pregunta es que en medio de todo esto, ¿qué podemos hacer? Y sabes que Dios, Jesús, antes de ir a los cielos, antes de regresar, Él les dijo a los discípulos de Juan 14:26, les dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Miren, el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo, nuestro abogado, el Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, cuando Cristo subió a los cielos, envió al Espíritu de Dios, que es el que tú y yo tenemos cuando nacemos de nuevo. ¿Sabías eso? Cuando nacemos de nuevo tenemos el Espíritu Santo, somos templo de Dios. Entonces aquí está hablando que Él nos va a enviar el Espíritu de Dios para que a través del Espíritu Santo, que nos va a enseñar todo lo que el Padre y el Hijo quiere que entendamos, nos va a dar entendimiento, nos va a llevar a un punto que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Pero si tú y yo no estamos dispuestos a someternos al Espíritu Santo, al estar en la palabra de Dios, a congregarnos, al estar haciendo nuestro devocional diariamente, definitivamente el mundo nos va a confundir, porque hay tantas voces que están llegando y que nos va a confundir. Saben que un anciano dice en un libro, estaba leyendo que dice que el anciano, el título decía, muriendo o viviendo. A mí me gustó porque decía así, a un anciano escocés moribundo se le preguntó sus pensamientos en cuanto a la muerte, y él respondió, me importa poco si vivo o si muero. Si muero estaré con Jesús, y si sigo vivo, Jesús estará conmigo. ¿Qué te parece? ¿Cuántos de ustedes están seguros de que si vivimos Jesús está con nosotros? Y si morimos Jesús estará con nosotros. ¿Cuántos estamos seguros? ¿Cuántos? Esta noche vamos a ver también todo esto, pero la verdad es que ¿cuáles son las voces que tú estás escuchando? Acaban de leerse en el tiempo con Dios a Samuel, primer libro de Samuel, donde está hablando del chico Samuel, que dice que dormía en el templo. Pero cuando vemos lo que está pasando, saben ustedes que no tenía por qué estar durmiendo en el templo. No tenía por qué apagarse la luz tampoco. Pero el sacerdote, que era Elí, nombrado por Dios, y sus hijos, no escuchaban la voz de Dios. Ellos escuchaban otras voces, la carnalidad misma, la inmoralidad sexual y todo lo que se ha estado hablando. Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios le estaba hablando a Samuel, como él no conocía de Dios, no podía reconocer la voz de Dios. Conocía la voz de Elí, de sus hijos y quizás de otras personas, pero no podía reconocer la voz de Dios cuando Dios le hablaba a Samuel. Y dice que le habló Dios y él se levanta y creía que Elí le estaba llamando. Y así hasta que Elí se le ocurrió y dijo, bueno, la verdad que si yo no le hablo, ¿quién le puede hablar? Solamente que Dios. Anda, y si te vuelve a hablar, decirle,
Aquí estoy, Señor, aquí es tu siervo, dime, ¿qué puedo hacer? Pero lo que te quiero enseñar aquí es que, dos cosas. Samuel, que se supone que conocía la palabra de Dios, no conocía ni oía la voz de Dios para obedecer lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos caso de otras voces para hacer cosas que desagradan a Dios? ¿Cuántas veces desobedecemos y sabiendo lo que tenemos que hacer? Porque Elí sabía muy bien que nadie podía estar durmiendo en el templo, en el tabernáculo, en el templo. Nadie podía estar ahí. Sabía muy bien que la lámpara no se tenía que apagar ni de día ni de noche. Pero él escuchaba otras voces y desobedecía a Dios. Pero vemos más adelante, si ustedes han estado leyendo eso, se van a dar cuenta que las consecuencias que trae cuando uno desobedece a Dios. Por eso es importante que entendamos que lo que Dios te pide y lo que Dios te dice es por beneficio tuyo y beneficio mío. Es para que nosotros podamos disfrutar cada momento la vida abundante que Jesús vino a darnos. Entonces, ¿cuáles voces estás escuchando tú? A veces nuestros oídos se sintonizan con aquello que cautiva nuestra mente. ¿No es cierto? Queremos oír cosas, queremos oír otras cuestiones, pero no queremos oír a Dios. No queremos nosotros someternos a la voluntad de Dios creyendo que lo que Dios dice es para hacernos no podamos tener un gozo. Yo te quiero decir algo: obedecer a Dios es lo mejor que podemos hacer. Obedecer a Dios te va a llevar a un punto de sabiduría, porque Dios es la sabiduría, ¿no? Conocer el camino, conocer el propósito de Dios te va a llevar a no tropezarte con la misma piedra siempre, a no cometer errores y ir en el camino patojeando o quizás desapareciendo de esta tierra. Por eso, en 1 Juan 2:15, dice, el apóstol Juan escribiendo, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bien interesante, ¿no? Que fácilmente nos puede atrapar a nosotros toda la mercadotecnia que existe, fácilmente nos puede atrapar todo aquello que el mundo está enseñando, todo lo que los ricos y famosos te dicen y te enseñan, fácilmente te atrapa. Fácilmente te atrapa los anuncios de licor, los anuncios de la cerveza, los anuncios del sexo inmoral también, todo lo que vemos ahí. Pero por eso, 1 Juan, cuando en el 2:15, cuando está escribiendo, dice: tranquilo, no améis al mundo. Tú ya estás en el mundo, pero no eres del mundo. ¿Cuántos entendían? ¿Cuántos sabían eso? Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice que somos ciudadanos, ¿qué? Celestiales. Somos hijos de Dios y estamos aquí para hacer luz. Estamos aquí para mostrar el camino de que hay un Dios que tiene misericordia y que todo aquel que se arrepiente puede alcanzar el perdón de pecados y la salvación. Entonces, chicos, es bien fácil también equivocarnos y perder la sintonía con Dios y amar más al mundo que amar a Él. Pero dice que el que ama más al mundo, el Padre no está con él. ¿Sabes que tienes que estudiar, tienes que ser excelente y sacar una carrera? ¿Sabes que Dios te puede dar la capacidad de que hagas riquezas también? Pero ese no es tu fin. Esos son medios que Dios te está dando para que disfrutes también lo que Él te da y para que seas testimonio al mundo y que lo que tú tengas lo pongas en el servicio de Él. Entonces, lo que esta noche yo quiero hablar contigo es que podamos entender cuáles son las voces que estamos escuchando. No, a veces, ¿saben qué? A veces estamos más empilados en una relación de noviazgo, más empilados en caerle a una chica o a un chico que en servirle a Dios, o si servimos como religiosos, porque podemos convertirnos en unos religiosos, pero no escuchamos la voz de Dios. Elí era un religioso. Elí sabía lo que tenía que hacer y no lo estaba haciendo. ¿Cuántas veces tú y yo, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos? ¿Por qué? Porque amamos al mundo y la carne nos domina. Entonces, ¿cuáles son las voces que estamos escuchando?
¿Son las de Dios o son las de mi carne, la de tu carne, o lo que el mundo nos está, o las amistades? ¿Cuántos amigos te incitan o amigas te incitan a seguir a Dios? ¿Cuántos? Es más fácil tener cheros y cheras que nos quieran sacar de la carrera en Cristo Jesús. Por eso tenemos que tener cuidado también. ¿Quiénes son las amistades? ¿Con quién yo me reúno? ¿Saben que en el Salmo 1, versículo 1 al 3, el salmista está escribiendo también, entendiendo que la juventud, tú y yo cuando era joven también, y la juventud siempre tenemos la carne en nosotros. Y siempre ha sido un problema, de que el pecado entró al mundo, siempre ha sido un problema. Pero Dios siempre ha estado ayudándonos y dándonos la salida para no caer también en la desobediencia. Fíjate, el Salmo 1, del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿en qué dice que se deleita? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué le va a pasar a este? La consecuencia que tiene será como, ¿qué dice la Biblia? Como un plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué te parece? ¿No es aquí un principio de tener éxito? ¿No es aquí un principio de que seas exitoso en todo lo que emprendas? ¿No es aquí un principio que Dios nos está dando de cómo ser exitosos y no es siguiendo las corrientes del mundo? Todo este principio te está diciendo cómo tú puedes ser excelente y cómo tú puedes también triunfar para la gloria de Dios. Entonces, ¿quieres ser triunfador? ¿Ya no quieres estarte tropezando en la misma piedra? ¿Ya no quieres estarte metiendo en problemas? La palabra de Dios nos está enseñando. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? ¿Sabes que si nuestra mirada está puesta en el mundo, solo estamos escuchando ese mensaje? Y hace un momentito cantábamos, Cristo, ¿qué dijimos? Es el centro. ¿Pero realmente es el centro Cristo de tu vida y de mi vida? La pregunta que nos podemos hacer. ¿Es el centro realmente Cristo de tu vida y mi vida o solamente cantamos? Elí conocía todo. Elí sabía todo. Elí, Dios le había dado instrucciones y había venido recibiendo instrucciones también. Pero cuando vemos a Elí, conociendo todo eso, él había dejado de escuchar la voz de Dios, porque él ya no estaba teniendo tiempo con Dios ni buscaba a Dios. Y Dios dice que lo rechazó después. Entonces, chicos, la verdad es que si tú has puesto el corazón en Cristo, tenemos que escucharlo. Tenemos que meditar en la palabra, como dice, de día y de noche. Si yo medito en la palabra de día y noche, yo voy a conocer a Dios. Samuel no entendía la voz porque no conocía a Dios. Pero Samuel dice, es que no conocía a Dios. No le habían enseñado. Él estaba ahí como un niño que creció, pero no le habían enseñado quién era Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, por qué Dios era el Dios de Israel, qué es lo que había pasado, todo lo que Dios había venido haciendo con ese pueblo. No lo sabía, ni podía escuchar la voz de Dios, hasta que Dios empieza a trabajar y él escuchó la voz de Dios y vemos quién fue el profeta Samuel. La pregunta es, chicos, ¿dónde está tu mirada también puesta? ¿Por qué Elí ya no escuchaba la voz de Dios a pesar de tener conocimiento? Bueno, Elí entró en una pereza espiritual. Elí creyó que como era el sacerdote y era lo máximo que estaba ahí porque era el sumo sacerdote de aquel tiempo, él podía hacer lo que quería o ya no buscar a Dios para recibir, creyendo ser sabio en su propia opinión, entró en problemas. Si tú estás haciendo tiempo con Dios o has leído Samuel, te vas a dar cuenta lo que pasa con esta
familia. ¿Saben qué? Viendo todo esto, he podido ver también, ¿se acuerdan que hay un versículo que dice que las misericordias de Dios son, ¿qué? ¿Cómo? Ajá, nuevas cada mañana la misericordia de Dios. Pero cuando leemos aquí Samuel y Elí, ¿hay misericordia de Dios para ellos? Si lo estás leyendo, te vas a dar cuenta que ya no. Entonces, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, como que llega un momento en que Dios dice, tranquilo, está bien, haz lo que vos querrás, pero ya estás separado de mí. Haz lo que vos querrás y las consecuencias te las vas a llevar vos. Entonces, ya no querés escuchar mi voz, ya no querés obedecer, entonces viene juicio para Dios, para ti. Entonces vemos que la misericordia de Dios también, chicos, no es que hoy peco, mañana me confieso, hoy peco, mañana me confieso, mañana voy a 1 Juan 1:9, mañana voy yo y me rodillo ante Dios y le pido perdón y sigo lo mismo. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos? Elí sabía muy bien su responsabilidad, como tú y yo sabemos la responsabilidad que hemos sido llamados para hacer luz a este mundo. ¿Cuántos saben eso? Luz a este mundo. Vivir en santidad. Tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Tu cuerpo mora el Espíritu Santo. Definitivamente, si no entendemos eso, entonces vamos a llevar nuestros miembros como instrumento de injusticia. Pero la palabra de Dios dice que llevemos nuestros miembros como instrumentos de justicia para adoración de Dios. Porque tú y yo, sin merecerlo, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, porque la gracia de Dios, cuando reconocimos nuestro pecado, cuando reconocimos nuestra necesidad de Dios, entonces nacimos de nuevo, hemos sido perdonados, tenemos vida eterna y somos templo del Espíritu Santo. Y hemos sido enviados a llevar el Evangelio, a compartir la palabra, vivir en santidad y ser bendición para muchos. ¿Sabías eso? Aunque tú no lo creas, Dios te levantó y te ha dado un nuevo nombre. Y tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos lo creen? Si Cristo viniera hoy, ¿cuántos nos vamos? Yo me voy. No se van todos, ¿verdad? Les voy a dejar mi iPad y me voy. Aquí queda, pues no me lo puedo llevar. ¿Para qué lo quiero allá? Entonces, chicos, ¿por qué hay personas que no escuchan a Dios? ¿Por qué creen ustedes que hay personas que no escuchan a Dios? ¿Sabes que en Juan 14:17, Jesús hablando dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sabes que una traducción dice, el Espíritu de verdad en el cual el mundo no le busca y no lo quiere, no lo puede recibir? Entonces, cuando está hablando de esto, yo quiero decirte algo. Alabemos a Dios, porque el Espíritu Santo te abrió la mente y me abrió mi mente para poder reconocer nuestra necesidad del perdón solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y por eso cuando dice aquí que ahora tú y yo lo conocemos al Espíritu Santo, porque está contigo, está conmigo y mora dentro de nosotros. ¿Qué te parece? ¿Te has puesto a pensar eso? Si no te gusta tu cuerpo, yo te quiero decir, Dios dijo, yo habito contigo. ¿Te das cuenta? Entonces, chicos, cuando sabemos esto, y personas que no pueden escuchar la voz de Dios es porque no tienen el Espíritu Santo. Alguien sin el Espíritu Santo no puede escuchar la voz de Dios. Pero si tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, no nos vaya a pasar como Elí, que sabiendo nosotros nos hagamos sordos, nos endurezcamos espiritualmente. ¿Sabes qué? ¿Por qué no pueden escuchar a Dios? Porque no tienen una relación personal con Él. Definitivamente, al principio te dije que uno conoce las voces de otras personas. Cuando en el teléfono contestas, si no tienes la foto aquí, contestas, ¿no es cierto que sabes quién te está hablando? ¿Reconoces la voz o no es cierto? ¿Sí o no? Porque ya tienes
una comunión, lo conoces, pero hay veces que alguien te llama y no sabes quién es, y te está tratando, hey, mira, y bien confianzuda o confianzudo, y vos no sabes quién es, después, hey, ¿quién habla, hombre? ¿Quién habla? ¿No me conoces? No, no sé tu voz. ¿Quién habla? Y no te quiere, no, te voy a decir, te voy a dar una pista. No, dame una pista, decime quién sos. ¿Ah? No es verdad eso. Pero cuando conoces a la persona y te llama, hey, ¿qué tal estás, Rita? Ay, me habló Jacinto, qué chivo. Conocemos la voz. Entonces, uno de los problemas de no escuchar la voz de Dios es porque no tenemos una relación personal con Él. Dos cosas. Una es no haber nacido de nuevo, no puedo conocer la voz de Dios. Dos, haber nacido de nuevo y hacerme religioso. No tener una comunión con Él, definitivamente no voy a conocer la voluntad de Dios, no voy a conocer el propósito de Dios para mi vida también, no voy a conocer realmente lo que Él quiere y voy a vivir una vida desgraciada. No voy a poder vivir una vida de gozo como Él. ¿Saben que el llamado al arrepentimiento Dios lo ha hecho para todas las personas? ¿Sabías eso? Pero no todos quieren aceptar ese llamado. No todos quieren arrepentirse. No todos quieren dejar el pecado porque están deleitándose en la carne. Entonces no pueden escuchar la voz de eso. ¿Sabes también quién no puede escuchar la voz? Cuando creemos que Dios no tiene interés contigo. ¿Sabes que una vez, hace años, una persona me dijo, es que Dios no me habla, Dios no me escucha, porque usted no sabe los pecados que yo he hecho, usted no sabe lo que yo he hecho, y Dios no me habla, yo no puedo escucharlo, porque los pecados que yo he hecho, Dios nunca me va a perdonar. Yo te quiero decir algo, ¿sabes lo único que no te va a perdonar? Es que no lo aceptes a Él. ¿No es cierto? Pero Él murió por todos los pecados de la humanidad. Y Él tiene interés en ti. Él tuvo interés en mí antes de convertirme. Antes de que yo fuera salvo, Él se fijó en mí, se fijó en ti también. Porque te ama a pesar de eso. Pero es responsabilidad, o es mi responsabilidad, tomar ese amor de Dios y aceptarlo. Entonces, a veces no puedes escuchar porque crees que Dios no tiene interés en ti. También, ¿sabes qué? Los sonidos del mundo son ruidos que distraen a la voz de Dios. Hace un momentito hablaba también Paola sobre que estás escuchando radio, estás escuchando otra cosa y alguien te está hablando y entonces no podés poner atención en lo que te están hablando. ¿Qué tenés que hacer? Apagar la radio, bajarle volumen, ¿no? Dejar de ver la televisión, ¿no? ¿Cuántas veces estás en la computadora y alguien te quiere hablar? ¿No te pasa? A veces sucede que estás en la computadora, llega tu papá, llega tu mamá y quiere hablar contigo, tú estás ahí, sí. Y tu papá te está dando una orden y te está preguntando algo, sí, de acuerdo. Y no pones atención. Entonces hasta que te dice, tranquilo, mírame. ¿No es cierto que cuando querés hablar con un chero o una chera, tienen que estar frente a frente los dos, aparte de las chateadas que das? Pero cuando estamos personalmente, ¿qué hacemos? Cuando estamos hablando de persona a persona, queremos que nos estamos viendo, o te gusta que el que está contigo, vos le estás hablando y él está mandando mensajitos y mandando otras cosas. Sí, dale. Mira que no. Entonces, chicos, los sonidos, esas cosas son ruidos que nos apartan de oír la voz de Dios. Tenemos que entender lo que Dios tiene y estamos a veces más preocupados por los asuntos del mundo que por las cosas de Dios. ¿Sabes qué también? Cuando las mentes están cerradas a su voz, no tenemos tiempo, tengo parciales, estoy muy ocupado, tengo que entrenar, tengo que hacer X, Y, Z y no tengo tiempo, me levanto cansado, me desvelo y no puedo acercarme para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes realmente en la mañana se levantan y hablan con Dios? No te va a escuchar a través del celular, ¿va? Porque lo primero que hoy se hace es abrir el celular, ver el chambre que está en Twitter o en Facebook, ver quién te puso algo para contestar. Eso es lo que la mayoría está haciendo hoy. Yo sé que ustedes no lo hacen,
Pero la verdad que la mayoría lo primero que hacen es ver el celular para ver qué noticias hay, quién te habló, quién no te habló, eso. Pero ¿cuántos nos levantamos realmente a buscar el rostro de Dios antes de irnos a la calle? ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? Si estás muy ocupado con tu mente, si crees que no tienes valor para Dios, yo te quiero decir, tienes un valor grande. Porque Él murió por ti y por mí, a pesar de ser pecadores. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. Ninguno. Ninguno merecemos que Cristo haya muerto y haya pagado el precio para que nosotros fuéramos salvos y hubiéramos dejado de ser esclavos del pecado para venir a ser parte de la familia de Dios. ¿Quién no puede escuchar también la voz de Dios? Los que han descuidado la lectura de la palabra, el estudio y la oración. Realmente, ¿cuántos están haciendo tiempo con Dios? ¿Cuántos? Bueno, un buen número, pero no todos. No levanten la mano hoy, pero ¿cuántos, piénsalo, cuántos de los que estamos aquí no buscamos a Dios durante la semana? Ni tenemos un devocional. No levantes la mano. El Señor ya lo sabe y tú lo sabes también. El punto es que esta noche tenemos que entender que si no conocemos a Dios ni estamos escuchando la voz de Dios, vas a meterte en problemas. Yo me meteré en problemas también, porque haré lo que el mundo me dice, las voces del mundo, y haré también lo que mi carne me está pidiendo. Y la carne no puede tener comunión con lo espiritual. La carne siempre va a venir a destruirte, pero el espíritu te lleva a tener una vida abundante, que es lo que Dios quiere, y a entender la voluntad de Dios. Entonces, descuidar la lectura bíblica de la Biblia, el estudio de la palabra, va a llevarte a tener una mente más mundana nuevamente. ¿No te has dado cuenta? Que cuando dejamos de alimentarnos con una palabra, empezamos a pensar como el mundo, empezamos a hablar como el mundo, empezamos a tener palabras soeces, empezamos a desear lo que el mundo quiere, porque no estamos siendo renovados y la carne nos está dominando. Entonces también el que no puede escuchar la voz de Dios, aunque tenga un vacío espiritual, es porque está buscando llenar ese vacío en las cosas y placeres que el mundo ofrece. Por eso no puede escuchar la voz de Dios, porque quiere llenar el vacío. Tú y yo teníamos un vacío. Ese vacío espiritual solo lo podía llenar Dios, solo lo podía llenar Jesús. Y cuando venimos a Jesús, tú y yo tenemos ese vacío lleno. Y luego, como leímos, el Espíritu Santo mora en ti y en mí, que es nuestro ayudador, que es nuestro abogado, que es nuestro consejero, que es el que nos da también el discernimiento para entender la palabra, es el que nos enseña lo que el Padre y el Hijo quieren que sepamos. Entonces, chicos, es bien importante entonces que tú y yo no seamos engañados por los sonidos del mundo. ¿Sabes qué? Es bien fácil ceder a las tentaciones. Estamos siendo asediados porque el enemigo te quiere destruir. Las tentaciones siempre van a estar. Pero si tu voluntad y mi voluntad no está fuerte, porque yo estoy en esa comunión con Dios, definitivamente voy a ser vencido por esas tentaciones. Porque mi mente está pensando como el mundo. ¿Saben que aquellos israelitas cuando salieron de Egipto y que los rescató Dios, y ellos vieron todo como Él los estaba dándoles el alimento, como Él los estaba cuidando, y vieron las maravillas y todos los milagros que Él había hecho, y en cada momento se volvían a rebelar contra Moisés y contra Dios, y decían, mejor nos hubiéramos quedado allá, si allá comíamos bien, y era una gran mentira, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, ¿para qué me convertí? O decimos, hey, aquella chica y aquel chico que no tiene a Cristo, miren qué feliz anda. ¿Cuántas veces hemos envidiado al que no tiene a Cristo? Porque decía, a este no le pasa nada. Pero ¿sabés que el salmista escribió también? Dice que él veía a aquellos hombres de que
blasfemaban de Dios y que hablaban cosas malas y no querían de Dios nada, y que tenían plata, se engordaban y se ufanaban de todo. Y dice, por poco yo me perdí también. Pero entonces me acordé que el camino de ellos era camino de muerte. Y el camino tuyo y mío en Cristo es camino de vida. ¿Sabían eso, chicos? ¿Sabes qué otra cosa que impide que oigamos la voz de Dios es el pecado? El pecado. Dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿No es cierto que cuando hemos hecho algo malo, andamos ahí creyendo que todos nos van a descubrir, o estás pensando que te van a agarrar? El pecado no permite oír la voz de Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Alejarse de Dios. Alejarse de Dios en vez de venir, confesar y empezar un nuevo amanecer con Dios. Entonces, esta noche, chicos, ¿cuál es la voz que estás escuchando? ¿Sabes que la voz de Dios tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios? La voz de Dios tiene que ser un mensaje, que el mensaje de Dios trae un conflicto con la naturaleza humana. ¿Sabías eso? Que la voz de Dios va a traer siempre un conflicto con lo que el mundo te está diciendo. Porque el mundo es enemigo de nosotros. Si está hablando de la carne, está hablando de todo aquello que el mundo tiene. Siempre el mundo va a tener comentarios, ideas totalmente contra la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de no escuchar la voz de Dios? Te voy a decir, bueno, si optamos por ignorar su voz, el mundo nos va a alejar cada vez más de su presencia. ¿Cuántas veces tú o conoces a alguien que venía a la iglesia, iba a los grupos y de repente se desaparece? Se desaparece y ya no oye la voz de Dios y cada vez se va enlodando y enlodando más en el mundo. ¿Conoces a alguien así o te ha pasado a ti algo? Yo te quiero decir algo. Si tú estás así, las consecuencias son graves y fácilmente todo lo que el mundo ofrece te va a engañar. Vas a tomar decisiones, tomamos decisiones equivocadas basadas en nuestro razonamiento y lo que mi carne quiere, y no en la dirección que Dios tiene para ti y para mí. ¿Saben que las decisiones que tomemos cuando no escuchamos la voz de Dios va a ser un desperdicio de nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones? ¿Cuántas veces tú has tomado decisiones que te has arrepentido por no tomar en cuenta a Dios? Tomar una carrera quizás sin tomar en cuenta a Dios y después te das cuenta que ni tenías la vocación para eso, ni era lo que tú querías, pero te fuiste ahí porque estaba un chero, una chera, o porque no querías ir a matemáticas, o porque no querías, qué sé yo, o no había otra materia y te metiste ahí. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones? ¿Cuántas veces has tomado decisiones y has perdido tiempo, has perdido vida, porque tienes que volver a empezar en otra carrera? ¿Cuánto tal vez llevas en tercer año y te cambiaste? ¿Sabes que las malas decisiones afectan a la familia también? Chicos, saben que lo que cada uno de nosotros como familia hagamos afecta a una familia. Toda decisión mala o buena va a afectar a la familia. Por eso hay consecuencias para aquellos que son incrédulos, porque está en juego el destino eterno para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Entonces, mire, ¿por qué necesitamos escuchar a Dios? Porque Él tiene un plan perfecto para tu vida. Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. ¿Lo crees? ¿Lo creen, chicos, o no lo creen? Si Él tiene un propósito para ti y un plan para ti, necesitamos escuchar su voz para tomar decisiones, porque Él desea guiar a cada uno de nosotros y nos dejó el Espíritu Santo para que nos ayude también a tomar decisiones sabias y correctas, para no tomar
decisiones que nos van a traer, ¿sabes también? ¿Cuántas veces has estado desanimado? Yo un montón de veces, hermano. Todos nos desanimamos. Pero los propósitos de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos su palabra, nos trae ánimo en cualquier prueba que estemos pasando. En cualquier situación que estemos pasando, sabemos que Él nos tiene en el hueco de su mano. También para ser consolados y para ser fortalecidos y para conocer la voluntad del Padre. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Entonces te quiero decir esto. Una de las cosas también que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios es tener la seguridad de salvación. Miren, ¿cuántos de ustedes están seguros que son salvos? ¿Cuántos están seguros? ¿Estás seguro de verdad? Eso espero que estemos seguros. La palabra de Dios, la voz de Dios nos enseña y nos da la seguridad también de que somos salvos. Miren, muchas veces le pregunto yo a una persona, ¿te reúnes en una iglesia? Sí, me reúno en una iglesia. Ah, ya. Y sí, es una iglesia evangélica. Ah, tengo años de estar ahí. Y yo le pregunto, ¿estás seguro que eres salvo? Bueno, quizás no, ¿verdad? Porque a veces creemos que es por obra la cosa. Entonces, no sé. Si viniera Cristo ahora, ¿crees que te vas con Él? La pregunta es también, ¿crees que te vas con Él si viene Cristo ahora, chicos? Ya menos amenes, va. Menos amenes, chicos. ¿Sabes qué? La salvación no es por obras, hermano. La salvación es por la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? Esa gracia que nos da la salvación del Señor nos lleva también a ser obedientes a la palabra de Dios, a poder estar en esa palabra, sabiendo que Él nos tiene en el hueco de su mano, y estar seguros y vivir seguros que tenemos la salvación. Miren, hoy en día hay un pleito de los teólogos de hace años, y que muchos versículos dicen que se pierde la salvación, que no se pierde la salvación, que todas esas cosas. Pero te quiero decir algo. El punto no es se pierde o no se pierde. La Biblia dice que se pierde también, pero el punto es que si tú y yo somos salvos, tenemos la mente de Cristo. Y si tú y yo somos salvos, va a haber cambios en tu vida, va a haber cambios en mi vida, porque los pensamientos van a ser diferentes. Y si escuchamos la voz de Dios y estamos en la palabra de Dios, definitivamente vamos a crecer espiritualmente y vamos a estar seguros que cuando Cristo venga, vamos a ser salvos. Pero si yo me mantengo pecando, si yo me mantengo siempre desobedeciendo la voz de Dios, pueden pasar varias cosas, que ni nací de nuevo nunca, y si he nacido, me he convertido en un religioso que creo que cuando yo peco y peco y peco, voy a confesar y ya soy salvo, y ya Él me perdona. Yo te quiero decir algo. 1 Juan 1:9, ¿qué dice? ¿Se acuerdan qué dice? ¿Qué dice? Ajá, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y en 1 Juan 2:1-2 dice, hijitos míos, ajá, pero dice, no pequéis, ¿verdad? No pequéis. Y si pecáis, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. Pero lo que está diciéndote es, oye, estás expuesto a pecar porque tenemos la vieja naturaleza que nos va a llevar siempre al pecado. Si yo estoy viendo en la televisión pornografía, si yo estoy viendo en el cine toda esa escena, si yo estoy siempre exponiéndome a escenas y situaciones donde yo puedo caer en droga, en cigarro, en palabras obscenas, porque mis amistades están así, y yo estoy alejado de Dios, definitivamente me voy a parecer más a ellos que a un hijo de Dios. Entonces, Juan le dice, 1 Juan le dice, hey, hijitos míos, no pequéis, no pequéis, porque ustedes están expuestos a eso. Pero si pecáis, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Entonces lo que está diciendo él, mira, tened cuidado, mejor escucha la voz de Dios, mejor crece espiritualmente en madurez, y entonces vas a tener una voluntad fuerte, porque el Espíritu Santo que está contigo te va a fortalecer de tal forma que esa voluntad te vas a dominar a tu cuerpo, y vas a poder decir no cuando hay que decir no, y sí cuando hay que decir sí. ¿Sabías eso?
Pero si no estamos escuchando la voz de Dios, ni estamos en la palabra de Dios, lo más probable es que tú y yo estemos débiles y vamos a empezar a caer paso a paso en el pecado. ¿Sabes que hace tiempos, no sé, les conté, no sé si se acuerdan, pero conté sobre una experiencia, ¿cómo se llama? Experimento que hacen con las ranas. ¿Saben que dice que la rana tiene la habilidad, o el sapo, tiene la cualidad de adaptarse al clima o la temperatura? Entonces, ellos se van adaptando a la temperatura. Y vos pones una rana o un sapo, no lo vas a ir a hacer a casa, en una olla, no lo hagas, entonces lo pones con el agua tibia ahí, tranquila, lo dejas ahí y él se va a quedar tranquilo. Y le pones la estufa y encendes el fuego, lento, y el agua va a empezar a calentar. Y ella empieza a cambiar, a soportar eso, y empieza a adaptarse. El problema es que cuando eso va a hervir, que ya es de muerte, ya no puede saltar, y queda sopa de rana. Entonces, yo te quiero decir, de igual manera, si tú y yo no estamos escuchando la voz de Dios y estamos siempre teniendo amistades que no son creyentes, amistades que tú tenés que llevarles el evangelio para que se conviertan a ti, pero si yo estoy alejado de Dios, va a ser como la rana, porque poco a poco voy a ir, y cuando me dé cuenta, ya no podés salir de ahí. Por eso hay muchos embarazos, ¿no? ¿Sabes eso? Embarazos de jóvenes, hay aborto, hay droga. ¿Saben que una de las cosas que he estado viendo, y murió un artista hace poco, un artista que era muy talentoso, que murió por drogas también, que lo encontraron muerto en la tina y todavía tenía la jeringa puesta aquí. Cuando tenía 22 años, él dicen que hizo una entrevista y confesó de que él había probado de toda droga, pero que él ahí dejaba todo. Pero al final lo encuentran que nunca lo había dejado. Pero lo que te quiero decir es que los científicos, los psicólogos, los psiquiatras y todo el mundo dijeron que cuando un joven empieza con droga, ya sea alcohol, marihuana, azúcar, todas las cosas que hay ahí, crack, dice que es más difícil dejarlo. Entonces, chicos, si nosotros queremos ser sabios y la sabiduría viene de Dios, es que tú cuides tu vida. Porque ¿cómo va a pasar tu vida si tú y yo estamos cada vez acercándonos más al mundo? Entonces, esta noche, chicos, Dios quiere protegerte y escucha, la pregunta es, ¿estás escuchando la voz diariamente? Si tú no escuchas la voz de Dios, sabes que hoy en día es uno de los problemas grandes. Como no tenés una identidad propia, y no te das cuenta que ahora eres un hijo de Dios y que tu identidad es hijo, hija de Dios. Eso eres hoy. No tienes por qué imitar ningún ícono, ningún artista. No tienes por qué imitar también aquellos que se están hoy en día, parece que son pizarrones, todo el mundo se está tatuando. Hoy es una moda, ya no solo es de los delincuentes. ¿Ah? Pero te quiero decir algo. Esa situación es, ¿sabes por qué? Porque tienen un problema, un complejo de identidad, no saben quiénes son. Y se hacen eso para poder ser aceptados por otros. Y si tú no entiendes eso, lo que va a pasar es que vas a terminar también pintándote, tatuándote. Y esa no es la voluntad de Dios, fíjate. Aunque el mundo diga que es moda, aunque el mundo diga que sos si tenés eso, yo te quiero decir, Dios te hizo así como eres. Y la Biblia dice que el rasgarse y tatuarse es contra Dios. Eso dice la Biblia. La Biblia, si tú y yo estamos imitando porque no sabemos nuestra identidad, si no escuchamos la voz de Dios, tú no vas a conocer a Dios, tú no vas a ser renovado, tú no vas a ser transformado, tú no vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué
queremos imitar al mundo. Y como la rana, vamos a querer ser igual. Y cuando ya seas mayor, vas a estar queriendo volver atrás, pero no vas a poder, si es que Dios no toma juicio antes de ti. Ok, sabes que la única manera de salir adelante es escuchando la voz de Dios y obedecerlo todos los días. ¿Estás dispuesto a obedecer la voz de Dios? ¿Aló? ¿Estás dispuesto a obedecerlo en todo? Porque en todo, y no estar escuchando esas voces del mundo ni la carne. Vamos a orar, ¿verdad? Sí. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche, porque tú estás aquí, Señor. Pero quiero venir a tu presencia, trayendo toda la congregación y pidiéndote perdón, Señor, porque cuántas veces dejamos de escuchar tu voz. Vivimos, Señor, en un mundo donde la tecnología ha avanzado tanto, que estamos bombardeados, Señor, de tantas voces, las cuales el enemigo, Satanás, se está ocupando para destruir a la juventud, destruir a la humanidad también, Señor. Pero esta noche, Señor, te pedimos perdón. Estamos aquí, Señor, esta noche, buscando tu rostro y diciéndote que queremos escuchar tu voz, que queremos que nos hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo y la palabra. Queremos entender, Señor, cuál es tu propósito para cada uno de nosotros. Señor, que ningún joven de estos se pierda, que ningún joven, Señor, sea engañado por el enemigo, sino que todos estos jóvenes, Señor, puedan ser levantados en Cristo Jesús. Y cada uno de estos jóvenes sean factores de cambio para una sociedad corrupta. Porque es tu iglesia, Señor. Pero el diablo quiere confundir. Señor, quita toda pereza espiritual. Quita toda confusión que pueda haber, Señor, ahora. Y trae sabiduría para cada uno de nosotros y estos jóvenes también, Señor. Que sepamos escoger las amistades. Que sepamos, Señor, tomar decisiones correctas, guiados por tu Espíritu Santo. El Consolador que tú dejaste, Señor Jesús. Señor, no queremos ser como esos hombres que están en la Biblia, como Elí, como sus hijos, impíos, dice la palabra, aunque eran del pueblo de Israel, pero eran religiosos. Quizás podemos estar reuniéndonos en una iglesia y continuar siendo impíos, Señor, pero al ver que el juicio tuyo llega y tu misericordia, Señor, también tiene límites, aunque dice que son nuevas cada mañana, pero vemos en la Biblia que a muchos tú les has cerrado también, Señor, la misericordia. Ya no hay perdón, solamente un castigo eterno. Señor, esta noche estamos aquí buscando tu rostro. Yo quiero traer al trono de tu gracia, Señor, a cada uno de estos jóvenes, para que seas tú, Espíritu Santo, renovándoles sus mentes, renovando sus pensamientos. Señor, no importa lo que hayan estado haciendo, pero que esta noche ponga en ellos un corazón de arrepentimiento, y que pueda haber un arrepentimiento, Señor, de confesarte a ti esta noche y pedir perdón, para que tú, Señor, los restaures y los levantes, y que caminen y corran dentro de tus propósitos por tu causa, Cristo Jesús. Señor, gracias porque hay un día más todavía. Gracias porque hay una oportunidad que tú nos das esta noche, Señor. No queremos que cierres tus bendiciones. No queremos que cierres, Señor, también tu misericordia para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás ahora renovando y tú estás trayendo a cada uno, Señor, ese sentir. Señor, ministra, Espíritu de Dios, y mira si hay pecado oculto
en nosotros para confesarlo. Señor, que podamos decir como el salmista: Señor, mira mi corazón y mira si tengo pecado oculto. Esta noche, chicos, habla con Dios ahí donde estás. Y si tienes que confesar algo, confiésaselo a Él, porque su presencia aquí es real. Él está vivo y Él murió por ti y por mí. Esta noche habla con Él ahí donde estás, para que su voz, tú puedas oír su voz. Y mientras todos están orando, yo quiero preguntar si hay alguien aquí esta noche que no tiene a Jesús en su corazón. Alguien aquí esta noche que no ha nacido de nuevo. Yo quiero decirte algo. Para oír la voz de Dios, lo primero que tienes que hacer es creer en Dios y creer en Jesús que murió por ti. Que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Creer que Él te ha buscado y te busca, y Él tiene para ti ese perdón de pecados porque murió por ti. Para que puedas escuchar la voz de Dios, tienes que nacer de nuevo. Si tú estás aquí esta noche y tú estás viendo por televisión esta noche, yo quiero invitarte que ahí donde estás recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Él está aquí y Él quiere cambiar tu corazón. Él quiere hablarte y enseñarte sus propósitos. Que dejes de correr en círculos, que dejes de tropezarte en las decisiones que estás tomando. Si tú no tienes a Jesús aquí, levanta tu mano. Le estás diciendo: pastor, yo quiero recibir a Jesús esta noche. Yo quiero entregarle mi vida esta noche a Jesús. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero esta noche cambiar mi destino. Jesús murió por mí. Yo quiero recibirlo como mi Señor. Si tú no tienes a Jesús, esta noche yo te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. ¿Y dónde estás? Yo quiero orar contigo. Levanta tu mano diciendo: pastor, yo esta noche yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo no me quiero ir de aquí sin tener a Jesús como mi Señor y Salvador. Si tú no tienes a Jesús, esta noche es tu noche de victoria. Tú que estás viendo por televisión también, yo te quiero invitar que entregues tu vida a Jesucristo. Ahí donde estás, y tú que estás aquí y no tienes a Jesús, yo quiero hacer una oración. Y si tú quieres repetirla conmigo, repítela. La oración dice así: Dios, esta noche entiendo que tú me has buscado y yo no he escuchado tu voz. Pero esta noche ya quiero vivir para ti y quiero escuchar tu voz. Te doy gracias porque me das una oportunidad de venir a ti a través de Jesús. Quiero entregarte mi vida porque a ti te pertenece. Pedirte perdón porque he vivido una vida separado de ti. Y esta noche te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Muéstrame tu propósito para mí. Muéstrame lo que tú quieres que yo haga. Ahora, iglesia, jóvenes, esta noche dile a Dios que te perdone. Dile: Dios, esta noche vengo a tu presencia pidiéndote perdón porque no he sido obediente, porque he dejado de escuchar tu voz. Ya no tengo aquel primer amor que me levantaba emocionado en busca de tu palabra. Esta noche quiero volver a ti. Te pido perdón porque me he alejado de ti. Ayúdame a tomar nuevamente esa palabra diariamente. Ayúdame a escuchar tu voz. Afina mi oído espiritual. Afina mis ojos espirituales. Espíritu Santo, sé tú el que me enseñes. Quiero esta noche, Dios,
entregarte mi vida. Ya no quiero vivir en desobediencia. Gracias porque me perdonas. Y gracias porque me has dado una identidad. Soy tu hijo, soy tu hija. Gracias, Señor, esta noche. Te pido que ministres, Señor, a cada uno de estos jóvenes. Ministra, Espíritu Santo, a cada uno. Ministra, Señor, y renueva sus mentes. Gracias, Señor, porque hoy estás haciendo algo nuevo. Tú estás trayendo un nuevo amanecer para ellos. Bendice sus familias también, Señor. Pon en ellos, Señor, esa compasión que tú tienes por las almas. Pon en ellos, Señor, ese sentir de correr y caminar en la santidad para que tú les has llamado. Porque tú eres santo, santo, santo. Y sin santidad nadie te verá a ti, Señor. Señor, no permitas que nadie se pierda. Levanta, Señor, esta juventud. Una juventud que te ame, que te adore. No solo de palabra, sino que de hechos. Gracias, bendito Dios, porque tu presencia es real. Bendigo, Señor, sus hogares. Provee trabajo, Señor, a sus padres. Y ese pan que nunca falte en esas mesas. Y que el vínculo perfecto que es el amor reine en esos hogares. Bendito Dios. Gracias por estos jóvenes. Gracias por tus propósitos. Gracias por lo que vas a hacer, Señor, con ellos. Por eso, Señor, a ti sea la gloria, el honor, el poder. Porque tú eres la puerta. Tú eres el buen pastor. Tú eres el agua viva. Tú eres nuestro Redentor. Tú eres el Cordero que fue inmolado. Tú eres el principio. Tú eres el fin. Tú eres el Señor de señores. No hay otro como tú. Oh Jesús. Oh Jesús. Eres bello, Jesús. Por eso queremos vivir para ti, Señor. Porque tú nos has dado una vida nueva. Y una mente nueva. Y un propósito nuevo para vivir. Ponte de pie y abre tus labios y cántale al Señor. Escuchar tu dulce